Lucas capítulo 1, desde el versículo 1 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la poderosa palabra del Señor: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares. Esta parte es importante. Así que aquí tenemos el apóstol Lucas hablando de que él está preparando este relato de las historias de Jesús, dejándose llevar por las personas que estuvieron allí. Amén. ¿Y quiénes fueron estos testigos oculares? Dice, los primeros discípulos. Dato curioso que Lucas no fue y no estuvo entre los primeros discípulos. Él llegó después. Alguien diga yo, él llegó después. Versículo 3 dice, después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Versículo 5 dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Dile a tu vecino, sigue orando por mí. Mira lo que sucedió en todo este ambiente, en toda esta atmósfera. En el versículo 11 dice, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a comenzar esta serie de mensajes. La serie se titula La revelación de Jesucristo, porque vamos a estar profundizando para poder ver aspectos de la vida de Jesús, de sus mensajes, de sus milagros, de su testimonio. Y esta primera parte de la serie se titula Abre paso. Alguien diga conmigo, abre paso. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú estás aquí. Te damos gracias porque tú estabas aquí desde antes de nosotros llegar a este lugar. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te pedimos ahora que seas tú ministrando a través de la predicación y la enseñanza de tu palabra. Señor, úsame como solo tú sabes hacer. Yo te entrego mi vida, mi mente, mis pensamientos, mi corazón, mis emociones y aún cada movimiento de mi cuerpo. Señor, te pido que sea inspirado por ti, Señor, de tal manera que tu iglesia pueda recibir y entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser lanzada, Señor Padre, y que pueda caer en terreno fértil, o sea, en corazones receptivos, para recibir tu palabra y para que tu palabra pueda tener efecto en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Se pueden sentar. Como les expliqué, hoy comenzaremos una serie de mensajes nueva. Estaremos estudiando este evangelio según Lucas, y quiero comenzar con unos datos sobre el autor, porque es importante. Para poder tener contexto, necesitamos entender quién escribió el texto que estamos estudiando. Así que Colosenses capítulo 4, versículo 14, aquí tenemos el apóstol Pablo hablando acerca de Lucas. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 14, dice, os saluda Lucas, el médico amado. El médico
Amado, alguien diga conmigo, Lucas era doctor. Él era doctor, era doctor. ¿Cuántos de los que están aquí conocen un doctor? Yo imagino que todos los que estamos aquí conocemos a algunos. Se supone que en algún momento hayas ido por lo menos una o dos veces en la vida, y mientras más vamos creciendo en la vida, pues más tenemos que ir, ¿verdad? Aunque menos querramos ir, pero más debemos ir para hacernos esos chequeos. Pero cuando usted habla con un doctor, hay algunas cualidades que usted va a poder identificar de un médico, que son cualidades que se desarrollan cuando el médico se está preparando para su carrera. La carrera médica, cuando una persona pasa por la escuela de medicina, les enseñan que hay que ser precisos, porque la carrera médica es una carrera sumamente arriesgada. Usted no puede comenzar un procedimiento sin saber lo que usted va a hacer, y cada movimiento, cada tratamiento, cada medicamento que se receta tiene que estar fríamente calculado. Y así escribe nuestro apóstol Lucas. El apóstol Lucas, siendo médico, también escribe con esta precisión y escribe también con esta claridad. No solamente es médico, sino que en ese mismo capítulo 4 de Colosenses, en el versículo 11, el apóstol Pablo hace un comentario interesante. Se lo voy a leer. Colosenses 4, versículo 11. Dice: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Aquí está mencionando a un Jesús, pero no es Jesús el Salvador. Aquí está hablando de personas que están ayudando al apóstol Pablo en su proceso. Personas que están ayudando al apóstol Pablo en su ministerio. Y menciona entonces a estos hombres y dice que son los únicos de la circuncisión que lo ayudan en el reino de Dios y que han sido un consuelo. Así que menciona este grupo de personas, dice que estos son los únicos de la circuncisión, y después más adelante habla de Lucas. Los teólogos entonces asumen que Lucas no se incluyó dentro de la descripción de los de la circuncisión, porque Lucas no era judío. La circuncisión es una tradición judía. Y dato curioso, todos los autores de la Biblia son judíos, con la excepción de Lucas. Nosotros vemos acá entonces que él se dirige a un tal Teófilo, este apóstol Lucas, comenzando en su introducción a su evangelio. Él saluda a un Teófilo y le dice: yo estoy preparando toda esta investigación y te voy a enviar este reporte a ti. Otro dato curioso, nadie sabe quién es Teófilo. Ninguno de los teólogos pueden decir a ciencia cierta quién es este hombre Teófilo, pero la palabra Teófilo tiene una definición muy interesante. Teo significa Dios, y filo viene, aquellos que estudiamos un poquito lo que es, ¿te acuerdas, Jan? Que hablábamos acerca de lo que es la palabra amor en el griego, el amor fileo. De allí viene filo, que habla de un amor de amistad. Esa palabra Teófilo lo que significa es amigo de Dios. Dato más curioso todavía, no es una palabra hebrea, es una palabra griega. Así que aquí hay un mensaje, todo este evangelio es un mensaje a este tipo de personas. Es un mensaje no a los judíos, sino a los griegos. En otras palabras, personas que nacieron fuera del pacto de Dios, fuera del pueblo de Dios. En otras palabras, los gentiles. En otras palabras, este evangelio está escrito para usted y para mí. A menos que hayan judíos aquí que tienen linaje de allá, de Israel, pero los demás yo creo que tenemos linaje indio taíno, un poquito de africano, un poquito de español, amén, y algunos podríamos ser un poquito gringuitos también, pero las influencias de nosotros genéticamente no son de Israel, nosotros somos del pueblo gentil. Este evangelio está escrito de tal manera para que nosotros, los gentiles que no tenemos experiencia en el estudio de la ley judía, este libro está escrito para que nosotros podamos entender la vida de Jesús mucho más fácilmente. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Amén. Así que aunque el evangelio de Lucas es uno de los evangelios sinópticos, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El único que es bien diferente es Juan, es el último evangelio, pero los primeros 3
Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos porque tienen tantas similitudes, narran tantas historias casi de manera igual. Pero aunque Lucas es uno de los evangelios sinópticos, este incluye detalles particulares, porque él le está hablando a un pueblo particular. Él nos está hablando a nosotros. Así que ¿cuántos están preparados para comenzar a estudiar este libro? Amén. El evangelio. La palabra evangelio, ¿quién sabe lo que significa la palabra evangelio? Quiero ver las manos. Amén. Bueno, pues qué bueno que vine con ganas de enseñar hoy. Evangelio lo que significa es buena noticia. Alguien diga conmigo buena noticia. ¿Y cuántos saben que la salvación en Cristo es una buena noticia? Amén. Porque yo merecía la condenación a causa de mis pecados, pero hubo uno que fue a la cruz por mí. Hubo uno que recibió la condenación que a mí me tocaba. Hubo uno que pagó el precio y saldó mi Yo pensé que alguien se iba a emocionar con eso. Yo pensé que aquí había una iglesia agradecida por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esta es la sangre que a nosotros nos trae una buena noticia. La buena noticia es que la condenación que a mí me corresponde a causa de mi pecado, ese precio fue pagado en la cruz del Calvario. Aleluya, por uno que se llama Jesús. Y el evangelio realmente trata sobre Jesús. Pero interesantemente el apóstol Lucas no comienza su evangelio hablando de Jesús. Él comienza hablando de Juan Bautista. De Juan Bautista se dijo que él sería el que abriría paso. Él abriría el camino delante de Jesús. ¿Y por qué entonces Lucas no comienza hablando de Cristo, sino de Juan Bautista? Porque cuando Dios va a hacer algo importante, primero se abre paso. ¿Cuántos están listos para que el paso sea abierto delante de ti? Amén. Bueno, lo primero que voy a decir acerca de esto, mi primer punto hoy, todo eso fue introducción. ¿Estamos listos? ¿Estamos aprendiendo cosas? Amén. Lo primero que Dios hace para abrir paso es que rompe el silencio. Para los que están tomando notas, escribe esto. Número uno, lo primero que hace, ahí yo tengo una hija, Maraya, que ella viene ready con su mesita, con su computadora. Esta va a estar allí en la primera fila en el cielo. Ella va a estar ahí, pero muchacho, no, esto es otra cosa. Te bendigo. Número uno, rompe el silencio. Lo primero que Dios hace para abrir paso es que rompe el silencio. Este relato de la aparición de un ángel, lo que nosotros leímos que sucedió en Lucas capítulo 1, que dice la palabra que Zacarías entró al templo y allí adentro del templo se le apareció un ángel. Y el ángel comenzó a decirle las cosas que iban a comenzar a suceder. Este relato de la aparición de un ángel es la primera vez que Dios habla a su pueblo desde el libro del profeta Malaquías. El Viejo Testamento, que es todo lo que ocurrió en el pueblo de Dios antes de que llegara Cristo, su último libro se llama Malaquías. Y este libro de Malaquías termina hablando de cosas que van a suceder. Pero entre Malaquías y Lucas, ¿tú sabes cuánto tiempo pasó? 400 años. Los teólogos le llaman a este periodo los 400 años de silencio. Los 400 años de silencio. Dios le dio esta última profecía a Malaquías y desde Malaquías hasta Lucas pasaron 400 años de silencio. Y no solamente fue un tiempo de silencio, sino que durante esos 400 años el imperio romano se establece y se levanta sobre el pueblo judío, dominándolo y oprimiéndolo a la pobreza mediante la imposición de impuestos abusadores. Así que tenemos un pueblo judío que está sufriendo y para colmo, Dios no le habla. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? Estoy sufriendo y no escucho la voz de Dios. Estoy sufriendo y Dios sabe que yo estoy sufriendo y yo le estoy haciendo preguntas, yo le estoy pidiendo, pero por alguna razón Él no me responde.
por alguna razón. ¿Y hace cuánto tiempo más yo tendré que soportar? Yo me imagino el pueblo de Dios viviendo ese tormento bajo el dominio del imperio romano, sintiéndose así. Esta no es la palabra profética que carga este pueblo. Se supone que nosotros estemos gobernando sobre las naciones. ¿Y cómo es posible que en vez de gobernar sobre las naciones, yo esté siendo oprimido por otras naciones? ¿Por qué Dios no escucha nuestro clamor? Esto no es justo. Alguien diga conmigo, no es justo. ¿Quién se ha sentido así en algún momento? Y yo creo que lo más difícil, algunos dicen, yo. Los demás no. Yo te voy a predicar a ti entonces. Los demás tienen un récord intachable, libre de procesos. Pero yo me he sentido así muchas veces. Que yo estoy siendo procesado, que yo estoy siendo probado, que mi fe está siendo retada, que siento que hasta mi capacidad emocional está llegando al límite, al borde, que yo estoy a punto de perder el control. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Y es duro pasar tanto tiempo así, en esta condición. Salmos 30 dice algo muy interesante acá. Salmos 30, versículo 5 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Mira lo que dice, se pone mejor. Dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y esto me acuerda una canción. Yo no sé si tú te la sabes. Hay una canción que dice: aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Cuánto lo van a cambiar? Díselo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aleluya. Aunque triste yo esté en la noche, ¿a cuántos le dan gloria a Dios? Porque a la mañana siempre sale la luz de la esperanza. Aunque estemos pasando por la noche más oscura, siempre va a llegar el momento en el que Dios se va a aparecer. Aleluya. Y cuando Dios aparece, Dios cambia nuestra tristeza en baile. Aleluya. Alguien en este lugar, Dios le está rompiendo el silencio. A alguien en este lugar, Dios le está recordando que no todo está perdido. A alguien en este lugar, Dios le está recordando que si tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo todavía. A alguien Dios le está recordando que mientras hay vida, hay esperanza. Alguien en este lugar tiene que comenzar a reprender la tristeza. Alguien en este lugar tiene que comenzar a reprender esa depresión. Alguien en este lugar tiene que comenzar a abrirse paso, porque lo que Dios va a hacer con tu vida va a ser glorioso, va a ser glorioso, va a ser glorioso. Alguien grita aleluya. I came to preach today. Amen. Volvemos acá. ¿Estamos bien? ¿Tranquilo todo el mundo? ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Si me agitan. Ay, Padre. Lo segundo que Dios hace para abrir paso es que prepara las generaciones. Cuando Dios está preparado para traer cumplimiento profético a una tierra, siempre va a trabajar con una familia. Vamos. Para poder traer a Juan Bautista, aquel que abrió paso delante de Jesús, para poder traer a Juan, Dios primero tuvo que trabajar con su papá, Zacarías. Cuando Dios determina hacer una cosa, Dios no solamente escoge una persona, Dios escoge un linaje. Yes. Linaje escogido. ¿Dónde están los linajes escogidos aquí?
¿Dónde está la gente que sabe que yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Dónde están los que saben que el trato de Dios no es solamente conmigo, sino que yo también tengo en mis rodillas a mis hijos? Yo también tengo en mis rodillas a mis hermanos. Yo también tengo en mis rodillas a mis primos, a mis padres, a mis tíos. Dios está haciendo una obra y de mi casa no se va a perder ni uno. De mi casa, en el nombre poderoso de Jesús. Así tenga que yo meterme en mayor ayuno, así tenga que yo levantarme en un clamor mayor, así tenga yo que entregar un sacrificio mayor, pero el diablo tiene que reconocer que con los míos no se va a meter, con los míos no se va a meter. Va a tener un problema porque en mi casa hay una columna espiritual firme, posteada, sólida. Yo estoy lavado por la sangre de Cristo, yo estoy firme en la roca que es Jesús. Si el diablo trata de meterse en mi casa, va a tener un problema porque se va a encontrar conmigo. ¿Dónde están los guerreros valientes? ¿Dónde están los guerreros espirituales? ¿Dónde está la gente que no le ríe las gracias al diablo? ¿Dónde está la gente que no le cree las mentiras al enemigo? Yo no tengo tiempo para perder con depresiones. Yo no tengo tiempo para perder con el desánimo. Yo no tengo tiempo para perder con pequeñeces, ni con drama, contigo, ni con el otro, ni con la otra. Tú vas a caminar conmigo sí o sí, porque yo voy a seguir caminando en la fe. Yo voy a caminar contigo o sin ti. Aleluya. ¿Dónde está la gente que está dispuesta a hacer lo que haya que hacer? Dios está aquí. Dios escoge un linaje. Aleluya. Dios escoge una generación. Dios escoge una familia. Dios es eterno y sus planes toman generaciones en cumplirse. Los planes de Dios, Dios no es ambivalente, Dios no es bipolar, Dios no es loco. Lo que nosotros estamos viendo hoy, de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, fue planificado por... Esta iglesia está rompiendo parámetros en Coamo. Esta iglesia está rompiendo límites en Coamo. Y yo recuerdo lo que costó. Yo recuerdo las reuniones con 2 o 3 líderes de iglesias pequeñas que nos reuníamos para pedirle a Dios que levantara avivamiento en Coamo, para pedirle a Dios que nos ayudara a expandir la obra, y le pedíamos a Dios. Y esto tomó años, esto tomó décadas, esto fue un proceso que no se dio de hoy para mañana. Cuando Dios determina hacer algo, Dios comienza trabajando con generaciones. Y Zacarías pasó un susto que no tenía nada que ver con él. A él se le apareció un ángel. Iba a decir algo feo. Mi esposa dijo, no. Yo no sé tú, pero si a mí se me aparece un ángel, yo creo que de allí yo voy a tener que chequearme después de eso. Que no haya tenido ningún accidente, que no haya... Voy a tener que es del encuentro sobrenatural para el baño, para chequearme que todo esté en orden. Ahí me está mirando mi esposita como que, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Zacarías pasó sendo susto. Se le apareció un ángel allí. Después de 400 años de silencio. Esto no era normal. No es como aquí ahora que gloria a Dios, yo recibo testimonios de gente que están teniendo visiones y sueños semanalmente. Estamos en la gracia ahora, estamos en avivamiento. Aquí hay gente que Dios les está hablando a sus oídos de manera audible. Aquí hay gente que les está apareciendo aceite y oro en sus manos. Aquí hay gente que está recibiendo sanidad divina. Aquí hay gente que están experimentando milagros sobrenaturales. Gloria a Dios. Pero en esos días no era así. En esos días ya ellos estaban acostumbrados a entrar en el templo en donde se suponía que estuviera la presencia de Dios y no había nada allí. Dato curioso, en el lugar santísimo, en la parte más profunda del templo, se suponía que estuviera el arca del pacto. Ellos habían perdido el arca del pacto generaciones atrás.
Sobre el arca del pacto se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la Shekinah entonces? Ellos no sabían. Pero ellos seguían cumpliendo con los rituales porque Dios no les había dado otra instrucción. Y ya ellos estaban acostumbrados a entrar en ese lugar en donde se suponía que se manifestara Dios, pero Dios no se estaba manifestando. Y de momento se mete él allí, acostumbrado a eso. Yo me lo imagino sin ningún tipo de expectativa, porque es que no. Ahora llegamos al culto con expectativa porque gloria a Dios que Dios se mueve. Pero imagínate esa gente allí, entrando en el templo sin expectativa, simplemente por cumplir con un ritual. Y de momento Dios rompe el silencio y se aparece allí un ángel del cielo. Yo me lo imagino embarrado. Zacarías pasó ese susto y resulta que ese sustito no tenía nada que ver con él. No era con él la cosa, era con su hijo. Hay procesos que nosotros estamos atravesando que no tienen nada que ver con nosotros. No es contigo. Dile a tu vecino, no es contigo la cosa. No es contigo la cosa. Ahora dile, es con los que vienen después de ti. Es con los que esto no se trata de ti. Esto se trata de tu linaje, de tus generaciones, de tus hijos, de tus nietos, de los hijos de los nietos, de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Porque lo que Dios va a hacer contigo va a marcar la diferencia para tus generaciones. Esto tiene que ver con legado. Alguien diga conmigo legado. Hay procesos que no tienen nada que ver con nosotros. Hay procesos que tienen que ver con nuestro legado. Lucas 1, versículo 13. Voy a ir al versículo 13 ahora. ¿Cuántos se están gozando? Amén, se pone mejor. Lucas 1, 13. Dice, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Alguien diga conmigo, Juan. Dato curioso que después cuando fueron a inscribir el nombre de este bebé, trataron de ponerle por nombre Zacarías, porque esa era la costumbre en esos días. El hijo llevaría el nombre de su papá. Y la prueba era cambiarle el nombre a lo que Dios ha dicho de mi hijo. Aleluya. Mira esto. Llamarás su nombre Juan. Tendrás gran gozo y alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón, mira esto. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. La Reina Valera dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Lo tercero que Dios hace para abrir paso, restaurar paternidad. Apúntalo allí. Restaurar paternidad. El ángel Gabriel, que estaba anunciando lo que Dios haría en ese momento, estaba recitando un versículo del profeta Malaquías, el último libro del último capítulo del Antiguo Testamento. Termina hablando sobre estas palabras que declaró el ángel Gabriel. Dice que Dios enviaría a uno con la unción. Te lo voy a leer. Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, versículo 5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta sería una de las señales del reino de Dios en la tierra.
Y es la restauración de la paternidad. La restauración de la paternidad. Alguien diga conmigo: mi relación con mi papá. Me voy a meter por ahí un poquito. Amén. ¿Estamos listos? Esto es algo que nosotros vemos en la iglesia de hoy. Particularmente hombres que por diversas razones se alejaron de sus hijos hace años. Y cuando se convierten a Cristo, de repente despierta en ellos un anhelo por buscar a sus hijos nuevamente. ¿Cuántos han visto cosas así? Yo sé que lo has visto. Yo sé que lo has visto. ¿A qué se debe esto? El Evangelio es una historia de amor entre el Padre y su Hijo. Esto es un tema central en el Nuevo Testamento. La relación entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Por esto es que Jesús dijo: lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo voy a hacer también. ¿Qué hacía Jesús aquí? ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué era lo que nosotros necesitábamos entender? Jesús lo que estaba haciendo era restaurando nuestra identidad de hijo. En otras palabras, tú como hijo tienes que volver a poner tu mirada en tu Padre. No es fácil. No es fácil. Hay gente que están esperando que su papá venga a pedirles perdón. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón va a amar la palabra que nos dice que nosotros debemos honrar a padre y madre. Yo no tengo que esperar que mi papá venga a pedirme perdón. Yo no tengo que condicionar mi honra a un acto de mi papá. Yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice que yo haga. Yo voy a limpiar mi corazón. Yo voy a sanar. Y yo voy a honrar a mi papá. Restaurando nuestra identidad de hijo. Y el Padre no se quedó callado tampoco. El Padre, cuando Jesús se bautizó en las aguas, dice la palabra que se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué hacía el Padre aquí? Revelando su amor paternal para que nos conectemos a Dios, claro. Para que nosotros podamos entender que nuestro Dios en el cielo nos ama como un padre, el mejor padre. Pero también para que nosotros amemos a nuestros hijos con este amor paternal. Este es mi hijo, yo lo amo y me complace. Ahí está el mío, te amo, papá. Los altares alrededor del mundo, en iglesias como estas, están llenos de historias de restauración entre padres e hijos. Mi papá y yo somos una de esas historias hermosas. Te amo, papi. Mi relación con mi papá, aquellos que han leído mi libro saben que mi relación con mi papá fue altamente probada, al borde de la destrucción. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, cuando Cristo llegó a... Te amo, papi. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque estas cosas suceden en la iglesia. Estas cosas suceden aquí. Esa restauración, ¿por qué? Porque es que la revelación del amor entre el Padre y Jesús trae también restauración a nuestras propias vidas y nuestra relación con nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta que entonces nos debemos hacer es esta: ¿y si esto no es posible en mi caso? ¿Y si mi papá no está? ¿Y si mi papá no se convierte a Cristo? ¿Cuántos saben que estas son cosas reales? Amén. Interesante que la profecía lo que establecía era que Juan vendría con la unción de Elías. Todo eso rimó, ¿verdad? Podría ser una canción con eso. Si trato de repetirlo no me va a salir. Pero
La profecía decía que este hombre Juan Bautista vendría con la unción de Elías. ¿Y qué unción era esta? Elías sirvió como padre para Eliseo. Por eso es que en la despedida entre Elías, el profeta Elías, esto es un profeta del Antiguo Testamento, Dios lo manda a ungir a Eliseo y a discipularlo, y él va y le pone el manto por encima y se lleva a Eliseo y comienza a entrenarlo en su escuela profética, comienza a prepararlo para ser un profeta poderoso. Y cuando ellos se despiden, Eliseo, que es el discípulo de Elías, le dice unas palabras bien interesantes. Esto es Segunda de Reyes 2:12. Cuando lo ve, que Dios se lo lleva a Elías en un torbellino, viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En el momento de su despedida, no le dijo profeta, profeta. No le dijo pastor, pastor. No le dijo apóstol, apóstol. Le dijo: Padre mío, Padre mío. Pero Elías no era el padre biológico de Eliseo. Mira cómo Jesús llegó a referirse a sus propios discípulos. Esto es cientos de años después. En Juan capítulo 13, versículo 33. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice así: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Cómo les dijo? Mis discípulos, mis hijos. Hay otra versión que dice: mis hijos amados. Esto fue Jesús. Y luego los apóstoles continúan con el mismo modelaje. Y eso lo vemos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Así le decía el apóstol Juan a sus discípulos. Les decía: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Les decía, ¿cómo? Hijitos. El apóstol Pablo hacía lo mismo. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo le dice a sus hijos espirituales, a sus discípulos, les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. La unción para restaurar paternidad no está en el mundo. Por eso es que si mi papá biológico no le sirve al Señor todavía, yo no puedo esperar que mi relación con Él sea restaurada todavía. No puedo tener una confianza certera, porque es posible que no pase. Porque lo que trae esta restauración es la unción de Cristo. La unción para restaurar paternidad no está en el mundo, está en Cristo. Y Cristo habita en la iglesia. Por eso es que nosotros, muchos de ustedes posiblemente, llegamos a la iglesia habiendo cargado muchas heridas en nuestros corazones, porque mi relación con mi papá biológico no ha sido la mejor. Posiblemente porque mi papá biológico me dijo unas palabras que me dolieron, me dijo unas palabras que no debía haberme dicho, o posiblemente no me dijo palabras que me debió haber dicho. Que en momentos de necesidad, en momentos de aflicción en mi vida, yo necesitaba poder hablar con mi papá y que mi papá me diera un sabio consejo. Pero por las razones que fueran, mi papá no estuvo allí. Llegamos a la iglesia con estas heridas en nuestros corazones y muchos de nosotros podríamos estar limitados y aguantados sin ver el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas, porque no hemos tenido un papá que nos abra paso. La unción de mamá es muy diferente a la unción de papá. La gracia de mamá es muy diferente a la gracia de papá. La gracia de mamá es una gracia de cuidar, pero la gracia de papá es una unción de impulsar. Si tú te caes de la bicicleta, te das duro, ¿qué hace mamá? Mamá te esconde la bicicleta. Se acabó el jueguito ya. Ya.
lo hago porque te amo. Y es verdad, es verdad. Pero ¿qué hace papá? ¿Te esconde la bicicleta? No. Papá te dice, te sacude la rodillita, te levantas y lo vuelves a intentar. Aleluya. Es una unción que te impulsa, eso es una unción que te da dirección en la vida y te da fuerza para seguir hacia adelante. Te reta, te desafía, te revela tu potencial, aún en las veces en las que peor tú te sientes. Aún en las veces que tú te sientes incapaz de lograr cosas grandes, pero un papá te va a ver lo que tú cargas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por los papás que ven lo que tú cargas y te impulsan y no se rinden y siguen detrás de ti con la cantaleta? Pero es una cantaleta santa, porque es que creemos en ti. Entonces llegamos a la iglesia con estas heridas en nuestros corazones y nosotros, los líderes de las iglesias, vemos la gente que decimos, pero ¿por qué? Es como que pisa y no arranca, pisa y no arranca, pisa y no arranca. ¿Por qué pisa y no arranca? Porque es que hay unas barreras allí que fueron establecidas desde la crianza. No he tenido a nadie nunca que me abra paso. No he tenido a nadie nunca que me diga que está orgulloso de mí. No he tenido a nadie nunca que me diga, vuélvelo a intentar, levántate que tú puedes. Y la unción para restaurar esa paternidad no está en el mundo, está en la iglesia. Porque Cristo está en la iglesia. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Gloria a Dios, gloria a Dios. Elías no era el padre biológico de Eliseo y no vino para tomar su lugar. Vino para añadirle una posición nueva a su familia. Tú vas a seguir teniendo tu padre biológico, hónralo, hónralo. Honrarás padre y madre. Pero Dios te trajo a la iglesia para añadirte una posición adicional, y es la de un padre espiritual que va a ver las cosas inconclusas que se quedaron en tu crianza, y van a estar allí para hablarte, van a estar allí para impulsarte. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y yo creo que si yo hiciera un llamado ahora mismo, el altar posiblemente se llenaría. Pero este último punto que te voy a traer ahora, ya estoy terminando. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos hasta ahora? Se pone mejor. Este próximo punto traerá mayor sanidad. Amén. Lucas 1, versículo 18. Lucas 1, 18 dice: Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? El ángel le acaba de decir a Zacarías que él va a tener un hijo en su vejez, que su esposa Elizabeth, que no puede tener hijos, va a quedar embarazada. Y a Zacarías lo que se le ocurre decirle al ángel es: ¿cómo yo voy a saber que esto ocurrirá? Ya yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel. En otras palabras, hello, hay un ángel delante de ti. A veces hay cosas que, Dios mío, que aunque las tengamos allí en blanco y negro delante de nosotros, le dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él que me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Punto número 4 y el último que te voy a traer. La cuarta cosa que Dios va a hacer para abrir paso: Dios va a callarle la boca a quien se la tenga que callar, con tal de cumplir su plan contigo. ¿Habrá alguien que pueda creerlo en este lugar? Juan fue concebido porque era el plan de Dios, y a la vez la voz de Zacarías
se cayó. No pierdas demasiado tiempo preocupándote por las voces que ya no escuchas cerca de ti. No te preocupes demasiado en el caso de Zacarías estamos hablando de su papá. Esto es una figura significativa. Hay personas que son muy significativas en nuestras vidas que para esta temporada, por alguna razón, ya no escuchamos su voz. No te preocupes demasiado por esas voces que de momento uno ve que se comienzan a alejar. Hay gente que no está dispuesta a alinearse con lo que Dios está hablando. Y Dios lo que hace es que los manda a callar. Hace tiempo que no hablo con fulano. Hace tiempo. Oye, yo tenía una relación con fulana antes que yo no sé qué pasó. Yo sé qué pasó. Dios está hablando un lenguaje y esa persona está hablando otro lenguaje. Y Dios no va a permitir que la duda contamine un proceso que requiere fe. Esto está hablando de transiciones. Alguien diga conmigo transiciones. En las relaciones hay transiciones. Hay relaciones que son por temporadas. Ayer mismo yo hablaba con un varón que me contactó, no viene a esta iglesia, pero me contactó para hablar conmigo sobre una situación de relación de pareja. Y él decía, oye, al principio de esta relación, hace un par de años atrás, había una química, había una conexión entre nosotros, pero de momento yo me convertí a Cristo. Y yo empecé a crecer espiritualmente y algo sucedió y es que ahora yo siento que yo estoy hablando un lenguaje y ella está hablando otro. Y el problema es que ante la diferencia de los lenguajes que estamos hablando, aunque yo pueda quedarme en su casa por la noche, me siento como quiera muy lejos de ella. Podríamos pensar que intimidad es sexo. Intimidad no es sexo. Intimidad es información. Intimidad es un alineamiento en el lenguaje que estamos hablando y que podamos profundizar y tener conversaciones tan profundas que yo siento que aunque te acabo de conocer, siento como si te hubiera conocido toda la vida. Entramos en unas profundidades en las conversaciones en las que cuando yo miro lo que Dios ha hablado sobre mi vida, por alguna razón que no logro entender, te veo a ti allí. Pienso en la visión que Dios me ha dado, pienso en el propósito que yo cargo, me visualizo de aquí a 5, 10, 15, 20 años y te veo a ti, conmigo. Eso es intimidad. Cuando yo puedo profundizar en una relación con una persona. Pero ¿qué sucede entonces? Cuando yo, habiendo tenido una relación significativa con una persona y de momento siento que estoy hablando lenguajes diferentes contigo. Hay relaciones que son de temporadas. El error ¿lo digo o no lo digo? El error es tratar de convertir una relación temporera en una relación permanente. Extrañamos voces que habíamos tenido cerca de nosotros en tiempos dados. Queremos aferrarnos a la comodidad que podemos experimentar en una relación. Pero no te preocupes si Dios mismo está permitiendo que esa voz se te aleje. Porque es que no están hablando el mismo lenguaje. Y como no están hablando el mismo lenguaje, Dios no va a permitir que la duda de una persona contamine un proceso tuyo que va a requerir mucha fe. Va a requerir mucha fe, va a requerir mucha fe. Zacarías, Dios le cayó la boca hasta que estuvo dispuesto a declarar con sus labios lo que Dios estaba hablando en el cielo. Léelo en el resto del capítulo. Lucas 1. Cuando fueron a inscribir y a presentar a Juan en el templo, delante de Dios,
le preguntaron y el sacerdote le iba a poner por nombre Zacarías. Y Elizabeth le dijo, no, su nombre no va a ser Zacarías, su nombre va a ser Juan. ¿Y qué hizo el sacerdote? El sacerdote no le hizo caso. El sacerdote miró a Zacarías, el papá, y le dijo, papá, ¿qué hago? ¿Qué dices tú? Porque papá es quien establece identidad. ¿Y qué hizo Zacarías? Zacarías agarró una libreta y un lápiz. Sin poder hablar, lo escribió. Y escribió estas palabras: su nombre es Juan. Y para la gloria de Dios, en ese momento se le abrieron sus labios y él volvió a poder hablar. ¿Por qué? Porque Dios te va a callar la boca hasta que tú estés dispuesto a declarar con tus labios lo que Dios está hablando en el cielo. Aleluya. En ese momento, allí fue en donde comenzó a restaurarse esa relación. Y es poderoso el hecho de que la palabra que cargaba Juan era para traer esta unción que haría volver los corazones de los padres hacia los hijos. Y qué poderoso que Juan comenzó su ministerio restaurando su relación con su papá primero. Con su papá primero, aleluya. Esta es la unción que hace volver los corazones de los padres hacia los hijos. Esta es la unción que a mí como papá me confronta cuando yo trato de establecer planes con mis hijos. Y mi Dios, mi Padre en el cielo me dice, pero eso es lo que tú quieres para él o eso es lo que yo quiero para él. Y Dios es capaz de quitarme la influencia sobre mis propios hijos simplemente porque yo no estoy hablando el lenguaje de Dios sobre ellos. Pero en el momento en el que yo me alineo con lo que Dios está hablando, ahí Dios me añade, me aumenta la influencia sobre ellos. Cuando yo soy capaz de creer lo que Dios está hablando, aunque no lo entienda, y comenzar a trabajar a favor de mis hijos por lo que Dios quiere para ellos, aunque no lo entienda, aunque me crea incapaz de lograrlo yo mismo. Pero es que esto no está diseñado para que lo hagas tú, esto está diseñado para que tú lo hagas con Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Podemos profundizar un poquito más? Chispito más y nos vamos. Dios trajo a Juan a través de Zacarías, aunque Zacarías metió las patas. Salud. Aunque Zacarías no logró entender, aunque el Zacarías no logró hacer las cosas de manera perfecta. Y esto es una palabra de sanidad para alguien aquí que lleva tiempo sintiendo coraje por los errores de sus padres. Dios usa gente imperfecta para abrirle paso a su perfecta voluntad. Ambos, Juan y también Zacarías, estaban en los planes de Dios. Así que, a pesar del coraje que yo pudiera tener por las decisiones que tomaron mis padres en un momento dado, a mí me trae sanidad reconocer que de alguna manera Dios se glorificó y todo esto fue parte de un plan perfecto. Yo no necesito que mis padres sean perfectos. Yo necesito que el plan de Dios se cumpla. Aleluya. Esto es. Y Dios es capaz de hacer su perfecta voluntad, aún habiendo errores en nuestras historias generacionales. Yo no sé a ti, pero a mí esto me da paz, porque yo sé que yo no soy un papá perfecto tampoco. Yo sé que yo también estoy cometiendo errores. Yo sé que yo también podría hacerlo mucho mejor. Pero cuando entiendo esto, cómo Dios trabaja a través de las generaciones y cómo Dios nos alinea y cómo Dios
nos restaura, y cómo Dios vuelve mi corazón hacia mi papá, y cómo Dios vuelve el corazón de mi papá hacia mí, y cómo Dios vuelve mi corazón hacia mis hijos, en una historia de amor, en una historia de compasión, entendiendo que ninguno de nosotros aquí en la tierra vamos a ser perfectos, pero cuando le agarramos la mano a un Dios perfecto, aquí es donde las historias de las generaciones comienzan a cambiar. Aleluya. Aquí es donde Dios cambia la tristeza en baile. Aquí es donde Dios convierte las maldiciones en bendiciones. Aquí es donde Dios convierte las pesadillas en las mejores bendiciones que podríamos experimentar. Para abrir paso al plan de Dios en tu vida, hay un trabajo que Dios tiene que hacer en tus generaciones, en tu familia, y especialmente en las heridas que podrías estar cargando desde la crianza. Dios cumplió su plan en Juan, a pesar de los errores de Zacarías. Y algunos de ustedes no han podido abrirse paso para vivir en la plenitud de sus llamados por palabras que les dijeron sus padres, por cosas que hicieron sus padres, o por cosas que sus padres debieron haber hecho y no hicieron nunca. Pero el Dios que tú y yo le servimos es el Dios que toma gente así y nos restaura desde adentro hacia afuera para cambiar la historia de nuestras generaciones, reconociendo que mis hijos no tienen que sufrir lo que yo sufrí, mis nietos no tienen que sufrir el sufrimiento de las generaciones anteriores. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie. Kashakatanda barrequía saquite berecaya. Que shakatenda barrequía le berecande berecaya. Ahora sí vamos a abrir este llamado, porque hoy es el día de perdonar a nuestros padres. Yo voy a orar, yo voy a comenzar a orar. Mientras yo oro, si usted siente venir acá, puede hacerlo. El altar está abierto. Tal vez oremos contigo, o tal vez tú lo que necesites sea un ratito entre Dios y tú para hablarle de algunas heridas que podrías tener en tu corazón desde la crianza, y pedirle al Padre bueno, el único que es bueno de verdad, que venga y traiga sanidad sobre esas áreas. Pero lo más importante definitivamente es que podamos perdonar. Esto es algo que usted lo puede hacer en su silla, usted lo puede hacer aquí, usted es libre para hacerlo. Y si quiere, podemos orar con usted también. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque antes de traer el mayor tesoro que ha experimentado la humanidad, que se llama Jesucristo, antes de traerlo a la tierra, tú hiciste un trabajo primero con una familia. Hiciste trabajo primero en unas generaciones. Hiciste un trabajo primero para restaurar la relación entre un padre y un hijo. Y esta restauración de esa relación fue la que abrió paso para que se levantara un profeta aquí en la tierra, que abrió el paso para Jesús. Y sabemos, Señor, que hay muchas cosas que tú vas a hacer también en nuestras vidas. Hay muchas cosas que tú quieres hacer también, cosas que tú nos has hablado, e incluso hay procesos que nosotros estamos atravesando que ni tan siquiera los entendemos. Hoy tu palabra nos ha revelado que algunos de estos procesos no tienen nada que ver con nosotros. Simplemente lo que estás haciendo es llevándonos a la fe, para que nosotros podamos alinearnos con lo que tú estás hablando en el cielo, y que nosotros entonces podamos abrirle paso a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que puedan vivir en la plenitud de lo que tú estás hablando sobre ellos.
Y aquí estamos nosotros, Señor. Yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos allí donde estás y que tú pongas tu mano sobre tu corazón. Aquí estamos nosotros, Señor. Te presentamos nuestros corazones. Tú conoces cada capítulo de nuestras vidas, cada página escrita. Tú conoces cada momento de alegría y conoces también cada aflicción. Conoces cada triunfo, pero también conoces cada carencia. Te presentamos nuestros corazones, Señor, tal como somos, tal como estamos, reconociendo, Señor, que para que se pueda abrir paso delante de nosotros, para poder experimentar todo lo que tú has preparado para nosotros, Señor, nuestros corazones tienen que sanar. Nuestros corazones tienen que sanar primero. Aquí estamos nosotros, Señor, presentándote nuestros corazones, Señor, y particularmente nuestras relaciones con nuestros padres. Te presentamos, Señor, cada conversación que hemos tenido con nuestros padres, las buenas y las no tan buenas también. Las que terminaron en risas y también las que terminaron en llantos. Y te presentamos también las conversaciones que hubiéramos querido tener en momentos claves de nuestra vida, Señor. Pero por la razón que fuera, mi papá no estuvo allí para tener esas conversaciones conmigo. Y en medio, Señor, de este vacío que yo podría sentir en mi corazón, Señor, yo me niego a darle lugar al rencor por un día más. Yo me niego, Señor, a permitirle al enemigo que llene mi corazón de amargura y de resentimiento por estas cosas. Yo me niego a permitir que pase un día más con este dolor. Y hoy yo decido perdonar. Hoy yo decido perdonar. Aprovecha este momento allí, iglesia, y pronúncialo allí, aunque sea bajito. Tu vecino no te tiene que escuchar, pero Dios sí. Aprovecha y allí, aunque sea bajito, di: yo perdono a mi papá. Yo perdono a mis padres. Yo los perdono. Yo los suelto. Yo los suelto. Yo los suelto. Oramos por ellos como Jesús oró por aquellos que también cometían errores. Jesús oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos. Y nos presentamos delante de ti, no con rencor en nuestros corazones, no con resentimiento, sino con compasión. Perdónalos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y yo los perdono porque reconozco que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos no sabían el impacto que estaban teniendo sus decisiones sobre mi vida. Ellos no sabían el impacto que estaba teniendo sobre mi vida las palabras que estaban saliendo de sus labios. Ellos no sabían el impacto que estaba teniendo sobre mi vida la distancia que establecieron entre nosotros en los momentos en el que yo necesitaba estar más cerca. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre bueno y Dios, Padre bueno, Dios eterno, sé tú trayendo sanidad ahora en el nombre de Jesús. Te presentamos cada uno de estos corazones, Señor, de los que pasaron acá y de los que están allí en sus sillas, pero que están siendo ministrados también por el Espíritu Santo. Te presentamos sus corazones, Padre. Escucho sé tú llegando, el latido de tu corazón. sé tú sanando y consolando cada corazón en este lugar. Sé tú trayendo consuelo y sanidad. El latido de tu Consuelo y sanidad. corazón. Consuelo y sanidad. Consuelo y sanidad. Escucho tu llamado. El
Zacarías no fue capaz de creer en un momento dado en lo que Dios iba a hacer en su hijo. Latido está llamando mi nombre. Pero Dios le restauró eso en su corazón. Soy atraído otra vez por tu sangre. Y hoy nosotros estamos aquí delante de un Dios que nos ama. Me siento tan amado por ti. Un Padre bueno y excelente. Un Dios que tenemos en el cielo, que Él sí cree en quien tú eres. En tu corazón. Él sí cree en ti. Él sí cree en tu potencial. Él sí cree, Él sí cree. Por siempre. Y te ha traído a una familia en la fe, Tu amor por en mí donde también creemos en ti. sorprende. En donde también creemos en ti. Este es el día de la sanidad. Este es el día de la sanidad. Hoy es el día, hoy es el día.